El texto que nos ocupa no es un libro de recetas metodológicas para guardar bajo llave en bibliotecas antropológicas o mesas de cafés académicos. Es más bien la entrada a un lugar donde la observación se vuelve pregunta y la pregunta se vuelve camino. Lejos de los manuales que reducen la etnografía a listas de procedimientos, esta obra promete en cada capítulo y en cada ejemplo una postura reflexiva. Confronta al lector con los interrogantes fundamentales. ¿Qué es un método y en qué sentido la etnografía lo es? ¿Cuál es la relación entre el trabajo de campo y metodología cuantitativa? ¿Qué implica realmente una descripción etnográfica? ¿Cómo hacemos campo sin adueñarnos de las voces? ¿Cómo dejamos que los observados nos cuestione y no al revés? ¿Cómo escribir sin amputar el misterio de la experiencia ajena? Estas inquietudes no se resuelven al pasar la página, más bien nos confrontan con nuestra propia humanidad intelectual. En estas páginas se conjugan una obsesión que no es familiar, la búsqueda de formas sensibles de acercarse al mundo humano sin colonizarlo, con categorías preconcebidas. El lector encontrará aquí no solo técnicas de descripción, sino también una política de la escucha, una política que exige paciencia, respeto, sorpresas, frustraciones y sobre todo el reconocimiento de que el mundo social nunca se presta a ser domesticado fácilmente por categorías teóricas. La etnografía, en su génesis y en su práctica cotidiana, siempre ha sido diálogo incómodo entre quien mira y quien es mirado, entre quien anota y quien habita, entre el papel y la tierra. Es un terreno en el que el método no es una camisa de fuerza rígida, sino una brújula narrada, vivida, discutida y cuestionada. Este libro nos recuerda que la antropología no es un discurso de autoridad, sino una invitación ética a entrar al mundo de sentidos extraños para transformar también nuestros propios esquemas de pensamiento. El texto se despliega como un diálogo continuo entre teoría y práctica, entre investigación y vida, y como si el diario de campo debiera convertirse en el espejo donde nos vemos y nos reconocemos y aún seguimos conversando. En tiempos donde las ciencias sociales se enfrentan a la demanda de certezas y soluciones rápidas, este manual de inspiración etnográfica reinstala la duda como método y apertura del horizonte. Nos recuerda que la antropología es también memoria, escucha, resistencia y narración, un oficio de quienes pensamos que comprender al otro es también comprendernos a nosotros mismos. Manual de inspiración etnográfica, método y descripción de Enriqueta Lerma Rodríguez y Gustavo Peñalosa Castro no se presenta como un compendio rígido de pasos técnicos, sino como una provocación epistemológica de repensar la etnografía desde sus entrañas más sensibles. Publicado por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM en el 2025, el libro nos despliega una apuesta informativa, identificar con imaginación cómo el método etnográfico puede problematizar la realidad social en lugar de domesticarla. En resumen, el texto no nos da falsas certidumbres, sino nos ayuda a generar preguntas pertinentes para el trabajo de campo. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, 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 antropólogo indecente. Bienvenidos, bienvenidas a la Bitácora Antropológica, compañeros, compañeras. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bienvenida, Rachel. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Chido y qué bueno escucharte, Rachel. Gracias. Gris, ¿cómo estás, Gris? Hola, ¿todo bien? Me alegro que estemos aquí y pues a ver qué tal la charla. Está chingona, vas a ver. Verónica, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenida, Gracias. bienvenida. Iker, ¿qué tal, Iker? Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Said. Y luego tenemos a Paola. Hola a todos, Aida, Bitácora y a los que nos están escuchando, saludos. Espero esto sea una charla muy interesante a todos. Luego está con nosotros Mara.
Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Mara, por venir. Jesús, Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, Bitácora, Said. Un placer estar aquí. esperemos que la pasen bien. Y por último tenemos, bueno, no por último, Daniel. Hola, hola, mucho gusto. Igual, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a platicar aquí un ratito. Ahora sí tenemos a nuestra invitada especial, digamos, y nuestra autora del texto, a Enriqueta Lerma, alias La Queta. Bienvenida, Queta, nuevamente a la Hola, ¿qué bitácora. tal? Qué gusto tenerlas y tenerlos aquí. Pues me da mucho gusto, pero ¿sabes qué, Said? Se me olvidó decirte algo que es profundamente triste. ¿Qué pasó? Que el coautor del Manual de Inspiración Etnográfica falleció el mes pasado. Ah, caray. Gustavo Peñalosa debería estar aquí también con nosotros y nosotras, pero bueno, fue reclamado por el Universo, así que un poco esta presentación también es un homenaje a él y a su contribución Claro, que hizo. Entonces, claro, es una sentida presentación porque vamos a platicar mucho también de algunas aportaciones que aparecen ahí en el texto y que, bueno, fueron fundamentales para escribirlo. claro, no, pues vaya un abrazo, pues, para el buen camarada y colega. Qué lástima, pues, que no estuvo por acá, pero sí, efectivamente, que va por él, cabrón, ¿no? Un homenaje, Sí, un homenaje para el camarada, Peñalosa, ¿no? sí, Eh, Gustavo, el buen Gus. Si tú eres la Queta, él es Gus, ¿no? Sigue sí, siendo Gus porque está ahí en el texto sí, y hoy que estamos hablando de él está presente aquí con nosotros su trabajo, su conocimiento, su experiencia y pues las aportaciones que dejó aquí a los camaradas y sí. que podemos mirarlas ahí en el texto. Bueno, compañeros, pues quisiera yo comenzar y ahí para no hacerlo así como muy decía hace rato la queta como examen, y además esto está libre, pues podemos interrumpirnos, podemos reírnos. Quien quiera comenzar, no importa, yo los veo como que están muy acostumbrados a esto y tienen sus micrófonos apagados y toda la cosa y sus pantallas atrás ahí donde no quieren que se vea dónde están, quién sabe qué chingados ocultarán. Pero bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Y a partir de esa pregunta, pues podamos empezar a discutir y puedan o tengan posibilidad de responder esta pregunta. No valga la redundancia, empieza la pregunta con un a partir. A partir de su experiencia en el laboratorio de etnografía, ¿qué quisieran compartir de su participación y que dio lugar a este manual de inspiración etnográfica? Adelante, compañeros, compañeras, compañeres. Venga. Ya se Uy, quedaron mudas y mudos. vamos a empezar por la más chiquita. A ver, Paula. Tú que eres No, la más novata en este rollo, dinos, cuéntanos. yo creo que ni soy la más chiquita, pero está bien. Tengo apariencia pequeña, pero no. Pero a partir de mi experiencia, wow, es que mi experiencia en el laboratorio fue un antes y un después en mi vida. O sea, totalmente fue ese efecto mariposa que pasa a partir de algo y que todo cambia, ¿no? Porque pues yo soy chilanga, soy de la Ciudad de México, nunca había estado acostumbrada a salir realmente, como que mi familia no es nada de viajar, ni, o sea, ni son unidos, ni así, entonces como que Chiapas fue el primer estado en el al cual yo salí fuera del centro, ¿no? Como conocía Puebla o cosillas más cercanas, pero pues sí, fue muy chido. Y a partir de ahí me gustó mucho San Cristóbal, como que llegar a partir del laboratorio, que son como prácticas de campo que hacemos, bueno, que en su momento yo hice en quinto semestre, me parece, y llegar a Chiapas fue muy, muy chido, como que desde el primer momento supe que algo me llamaba y me gustaba de ahí. Entonces el mismo laboratorio me permitió explorarlo, ¿no? Como que me dio esa oportunidad que quizás en otras formas nunca hubiera podido llegar a Chiapas como tal, como
pues sí, no, no había forma, ¿no? Pero pues se me permitió y me agradó mucho, ¿no? Como que la primera vez, pues justamente como mencionaba, la pandemia fue algo importante, veníamos saliendo de pandemia, entonces como que además el contacto con, pues en general con las personas no era tan común, ¿no? Porque pues a todos nos habían encerrado y estábamos como, ni siquiera tomábamos clases y así, entonces llegar a un lugar diferente después de tanto encierro fue un boom, ¿no? Como muy, muy fuerte, muy impactante. Y no sé, mi primer práctica de campo como que no, recuerdo que escribí acerca de religión, un poco de una mezquita, como algo desde el Islam y así, pero no tenía un tema preciso. Y fue que pude regresar en diciembre, ¿no? Como que ese mismo año yo me la pasé en Chiapas, como que me gustó mucho y volví a intentar las prácticas y me agradó mucho, ¿no? Esta segunda vez pues ya pude verlo desde otra perspectiva, que, bueno, porque pues ya había ido una vez, entonces ya entendía más o menos qué pasaba y así. Y fui, me interesó un buen, me gustó, ahora sí ya tenía un tema concreto que era la partería, entonces pude hacer entrevistas con parteras. Previamente ya había conocido a una investigadora que es la doctora Irazú, que ahora es mi asesora de tesis también. Y pues pude tener algunas entrevistas y así me gustó mucho. Ok, Eh, y después todo cambió. Bueno, también hice un intercambio académico, me gustó tanto que yo dije, pues en Chiapas me quedo, ¿no? Pude hacer mi servicio social ahí, estuvo, o sea, igual pude investigar más acerca ahora de las mujeres y siento que pues el laboratorio fue esa cosa que empezó a permitir abrir las puertas y los caminos. No sé, yo lo veo como ese lugar en la universidad que te permite, pues sí, dar un giro totalmente diferente a la perspectiva en la que tú estás, ¿no? En la que te estás manejando, como, pues sí, el simple hecho de tener la oportunidad de conocer otro estado que pues lingüísticamente también cambia, ¿no? Que tiene mucha parte religiosa, muchas, no sé, hay muchos temas de investigación y pues el mismo laboratorio te orienta, ¿no? Desde esa práctica académica, pues nunca me sentí sola o algo así, como que siempre estuve ese acompañamiento en campo y pues ahora que yo he acompañado también, ahora que se han volteado un poco los, como que los lugares, pues también ha sido muy interesante como también está esa apertura académica de enseñar, ¿no? También es algo que nos ha brindado mucho el laboratorio, poder ahora nosotros ya que tuvimos la oportunidad de ver en campo y estudiar un poco, pues ahora intentar enseñarlo, ¿no? Que se vuelve, no sé, este año fue bastante retador porque fue mucho más eso, darme cuenta de cómo poder enseñar lo que a mí en un momento me enseñaron. Y pues no sé, se ha vuelto una cosa muy, muy interesante. Creo que dio lugar al manual de inspiración en la medida de, pues no sé, yo creo que las ganas e ilusión que ves en las personas ahora que pude ser adjunta, pues sí ves como los chavos que como yo en algún momento llegaron por primera vez, cómo se sorprenden, cómo les gusta ver esas, pues sí, esas cosas que en la ciudad no se ven tanto o cómo pueden entender sus temas de investigación más profundamente y así. Entonces, pues sí, siento que ha sido de todo, muchas experiencias, muchas, no sé, el efecto mariposa y pues nada, muy chido. Creo que esa sería mi participación. ok, gracias, Paula. Ahora Paula va a ser Paula Strauss, ¿no? Porque fue Uy, a sus tristes trópicos. Chiapas para ella fue sus tristes trópicos, su primer acercamiento al, al trabajo de campo, ¿no? sí. Rachel, yo quisiera, además de esta pregunta, que nos compartieras, preguntarte a ver si nos puedes compartir cuál es como tu primer, digamos, tu relación entre el laboratorio y la práctica de campo. ¿De qué forma ayuda tener un laboratorio, a desarrollar, digamos, las técnicas y las aptitudes que uno trae para hacer trabajo de campo, Rachel? Bueno, gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad de compartir un poco mi experiencia y nuestras experiencias en torno a las prácticas de campo, el laboratorio y también
el manual, que sí, sí me gustó y sirve mucho. Pero bueno, yo participé este año en las prácticas de campo, como llevando a algunos de los participantes a hacer trabajo de campo en Sinacantán, que es un pueblo tzotzil en los Altos de aquí en Chiapas, y también con algunos artesanos que ya conozco. Y Y clasicazo de la antropología, ¿eh? Sinacantán, hay hoy un chingo sí. de textos de él, Sí, ¿no? bueno, quizás antes de entrar un poco en mis impresiones de esta parte y la importancia de las prácticas en general, voy a mencionar un poco cómo me impactó el manual. Fue cuando recién empecé mi estancia postdoctoral en el CIMSUR en septiembre del año pasado. Y yo ya había hecho bastante trabajo de campo para el doctorado en Los Altos. Entrevisté como a casi 100 mujeres artesanas, pero y ya regresando un poco la segunda vuelta, ahora en el postdoctorado, fui a entrevistar quién es mi profesora de Tzotzil, de hecho, y para saber un poco de traje tradicional en Sinacantán, y me dijo que si quisiera entrevistar a su abuela tendría que pagarla. Entonces, ya después de hacer muchas entrevistas sin pagar, de pronto como sus explicaciones, con un poco de extractivismo, del conocimiento, sí me sonaba porque sí hay un problema que es pues un problema estructural de relaciones de poder, de desigualdad económica, que siempre están ahí un poco. Y luego también lo que se menciona en el manual, que me gusta, se cita o hay un fragmento de este texto de Clifford Geertz, famoso de su etnografía en Bali, y menciona o nombran a su trabajo de antropología como ser un intruso profesional. Entonces, ¿cómo ser un intruso profesional? En ese momento pensé, pues para ser un intruso profesional con ética, sí debo pagar. Como realmente me parecía que esa fue la forma de resolver la situación. Entonces, ya recién llegando a esta estancia postdoctoral con Enriqueta como mi asesora, fui con ella con esta duda de, pues, ¿qué hago? Como si siento que no es muy justo lo que estoy diciendo al final. Y justamente, pues, iba a presentar el manual y ahí hay una sección sobre eso. Pero me parece que sirve en este sentido el manual y también las prácticas, porque es una cosa continua de ser intruso profesional. Hay que como lidiar con estos problemas de manera constante. Y en este sentido, como siempre hay como momentos en se siente que estás haciendo las cosas mal. Y en estos casos sí me parece que tanto las prácticas como en manual hay algo como similar de resaltar un poco el hecho que es un campo abierto en vez de cerrado. Porque sí hay este sentido a veces, si se enfoca demasiado en hacer las cosas bien, es un poco de ver cómo encajo yo en este pues mundo muy abierto y complicado y difícil de lidiar con personas de otros contextos y sí, al final extraer información, pero si se piensa demasiado en la forma correcta, se vuelve un mundo cada vez más cerrado, cada vez más chiquito en que hay que encontrar un espacio, un huequito. Y lo que pienso con las prácticas y también con el manual es que es como en formas de abrir este espacio, que de hecho no es una cosa que ya es limitado, definido y hay que encontrar la manera correcta de navegarla, sino es algo que se construye, es más como la parte creativa que se resalta. Y ese creo que es muy importante también en las prácticas de experimentarlo así, porque sí hay mucha como inquietud también entre más jóvenes, si estás saliendo a campo por primera vez, si lo estás haciendo bien, sí, me recuerdo que cuando fuimos con uno de los artesanos de ámbar, había la duda de si debo tomar notas mientras que alguien estaba hablando, porque quizás no le va a gustar que estoy tomando notas.
Pero sí, entonces de este como sentido de intentar cosas, experimentar cosas y practicar, pero de una forma más abierta, libre y no con esta preocupación de hacerlo de una forma, una sola forma correcta. Es más bien como de intentar lidiar con sus propios recursos también. Sí. También me gusta esta parte del manual, y voy a cerrar un poco para dejar espacio a otros, pero de la pregunta es de si todos tenemos cualidades para hacer etnografía y da como algunos ejemplos o de personas y sus diferentes cualidades y las formas en que sí hacen etnografía, pero es otra como manera que pienso que sirve para eh, considerar las maneras muy distintas y diversas para hacer este trabajo tan interesante y emocionante. Emocionante. Gracias, Rachel. Fíjense que ahorita que estaba escuchando a Rachel, además de esta pregunta, yo quisiera que Daniel nos comentara eh, cuál fue como la forma en que él ha estado trabajando el asunto de la otredad y esto de lo intrusivo. Es decir, el manual lo tiene ahí, ¿no? Pero ya que estás en campo, cómo le has hecho como para no ser, o sea, lo traes ahí como mecánicamente? Cuéntanos tu experiencia en este sentido, pues, ¿no? ¿Cómo te sirvió el manual para soltarte en el campo y ser más natural frente a la otredad y tratar y frente a este problema que estaba diciendo este Rachel de lo intrusivo? No sé Sí, si me entendía. sí, sí, sí. Bueno, yo primero quisiera como partir del hecho bueno, de mi A donde quieras, experiencia, ¿no? cabrón, es donde quieras. Sí, 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 sobre el hecho de mi experiencia en el laboratorio, ¿no? Porque decir cómo me ha servido este manual, pues pensar en que primero que nada es un manual reciente, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera estado publicado cuando yo tuve que hacer la primera práctica de campo, que fue justamente en San Cristóbal, ¿no? En el laboratorio, porque siento que sí te despeja de muchas dudas que justo como lo mencionan en la introducción del texto, la tienen, ¿no? O la tenemos la mayoría las estudiantes. Dudas que a pesar de que tenemos como esta formación metodológica durante varios semestres, 4 semestres, pues siguen ahí presentes, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, recupero mucho una parte que dice el texto sobre que el método etnográfico pues se particulariza, ¿no? En cada investigación. Entonces es por eso que se vuelve complicado, ¿no? A veces y eso nos llena de preguntas sobre qué hacer, a pesar de que tengamos ciertas cuestiones básicas. Pero siento que lo importante justo del manual es que es muy claro, ¿no? Y el hecho de que se desglose en preguntas específicas, pues permite hacer una consulta más efectiva justamente. Entonces siento que en mi caso, ahorita para mi trabajo de tesis, que yo trabajo el tema de construcción de paz con la diócesis de San Cristóbal, pues me ha servido sobre todo como para pensar, por ejemplo, en el caso de la reflexividad, ¿no? En cómo yo me adentro con estas comunidades, ¿no? Con los distintos agentes de pastoral, en el caso de la diócesis, y de cómo ellos me miran a mí, qué intenciones tengo yo, ¿no? También cómo se negocian muchas cosas entre las personas, sobre todo, por ejemplo, cuestiones que luego son muy complicadas también, ¿no? De extractivismo y de ciertas circunstancias así, pero esto creo que el manual te sirve para poder ir pensando en ello, en cómo poder ajustar tus preguntas, tu metodología, tal, a lo que se te va presentando en el campo. Y en general, ¿no? Como que también, además de la reflexividad, pues también pensar, por ejemplo, en la cuestión de los observables, que también lo maneja un poco el manual, y cómo eso me ha ayudado un poco para poder ir pensando en qué hacer en campo, y también dependiendo de las situaciones, ¿no? Pero creo que sí, justamente como la forma en la que está construido el manual, me ha permitido como, cuando tengo ciertas dudas, poder abordar específicamente lo que está ahí y también en la cuestión de la escritura, ¿no? Creo que también está muy padre el hecho de que tenga una sección con ciertos fragmentos etnográficos porque te permite como, pues sí, poder inspirarte para poder crear tus propias, narrativas. Pero sí, en general yo diría eso, que
En el campo sí me ha servido, o sea, me hubiera gustado yo poder tener como este material de consulta previamente, pero creo que en el sentido de la primera pregunta que se hizo, justo a partir de todas esas dudas que tuvimos quienes no lo podíamos tener en ese momento, pues se fue desarrollando, ¿no? A partir de nuestras experiencias en el laboratorio. Y pues nada, creo que sería más que nada eso. Gracias, canijo. Mara, eh, ¿hay un momento o has sentido que tu participación en la comunidad, en tu trabajo de campo, crees que puedas volverte ya como invisible? Es decir, que la gente ya no te vea a partir de tu experiencia, de la forma de relacionarte con ellos. A mí me llama la atención mucho porque yo no soy como de muchos cuestionarios y preguntas, es más bien como una charla, casi como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? No tanto preguntas y respuestas y cuestionarios y este tipo de cosas. Mi trabajo de campo siempre ha sido así, pues, ¿no? No tan. Me llama la atención estos comentarios que vienen por ahí. Ya vi que te está apuntando como para responder y contestar debatir conmigo sobre esta estrategia, pero el asunto es, siento que eh, es como más mecánico el rollo de los cuestionarios y decir, bueno, pues yo ya hice 5, 20, 30 cuestionarios con personas, entrevisté 20 personas, yo charlé con 30 personas, ¿no? Y a partir de esa charla como más orgánica, siento que a veces uno se puede convertir uno más en parte de, pues sí, no parte, sino como invisible. ¿Qué tanto para ti fue también enfrentarte a la otredad, ¿no? Es decir, cómo te sirvió el manual? Porque yo creo que también el manual no solamente, el manual siempre es como de ida y vuelta, pues, entre el manual, la relación con tu asesor, digamos, el que te está guiando y el campo, ¿no? Son como estos tres elementos juntos lo que se va como conformando después en el trabajo de la investigación, pues, ¿no? Eh, cómo fue para ti esto que yo le preguntaba a Daniel sobre la otredad, la naturalidad, el dejar de ser intrusivo, el dejarte guiar por tu instinto, ¿no? Y no por lo que dice el manual a veces, y de qué manera uno puede lograr pues, pasar como invisible y que la gente diga cosas que no estaría dispuesta a decir frente a un extraño. Es una pregunta muy compleja. Y se me hace difícil de responder, porque yo he hecho trabajo de campo en varios contextos, ¿no? O sea, como el trabajo de tesis, el trabajo de campo que hago específicamente de tesis es muy distinto a los trabajos de campo que desarrollé en el laboratorio, ¿no? Con Claro. Keta. Y justo yo no tuve el recurso del Bueno, manual todavía cuando estábamos haciendo campo. Con muchos de los compañeros que están aquí, fuimos a territorio yaqui, que creo que ha sido como el campo que me ha hecho darme cuenta de la diferencia, ¿no? O sea, como que me ha hecho más autoconsciente de mi diferencia en el espacio. Eh, y pues no sé, o sea, en ese momento específico, que igual fue una estadía pues corta, ¿no? De que habrán sido como 10 días, eh, ya con el transporte incluido, ¿no? Entonces en el espacio fueron un poco menos de, pues, poco más de una semana tal vez. Eh, pues muy difícil nos iba a considerar parte de ellos, ¿no? O sea, nos abrieron las puertas porque veníamos con Keta y, conocer a Keta, ajá, porque no, Keta y sí Keta, es invisible allá. pues es que Keta tiene relaciones muy íntimas, ¿no? Ese rollo creo que chance y también tiene que ver con lo que dices, ¿no? Hay una dimensión emocional en el campo que es muy palpable una vez que lo estás haciendo, ¿no? O sea, y que ya llevas tiempo haciéndolo. Yo observando la forma en la que Keta se desenvolvía allá en territorio yaqui, pues me di cuenta de eso, ¿no? Como de, pues es que Keta lleva 10 años aquí, 20 años aquí haciendo campo, o sea, no, pues, y tiene conexiones muy fuertes y tiene incluso como, pues, parentesco ahí, ¿no? Tiene una vida ahí, entonces, pues sí, Keta ya puede llegar a territorio yaqui y un poco pasar desapercibida, que no pasa desapercibida, pero, Claro que no, nunca, pero, pero sí. pero la gente le tiene mucha confianza, ¿no? Tiene familia y son sus amigos.
eh, pero pues los demás no. Los demás éramos aceptados ahí porque estábamos con Queta y éramos considerados también como parte de la parentela de Queta, ¿no? Un poco así. En otros espacios, pues no sé, es distinto. Cuando estuve en Chiapas, igual yo fui más bien como apoyo docente, entonces no estuve tanto yo desarrollando una investigación, sino más bien yo estaba observando a los estudiantes. Yo estaba haciendo antropología de la antropología, así de que etnografía de los etnógrafos, metantropología, y pues sí pasaba desapercibida, ¿no? O sea, los estudiantes me decían muchas cosas que no le querían decir a Queta o a Adrián. Dudas, miedos, porque yo era una persona un poco más accesible, ¿no? Digo, seguía siendo estudiante, no era profesora, eh, pero pues era distinto la forma en la que los estudiantes se desarrollaban en el campo, ¿no? O sea, claramente pues eran primerizos muchas, era su primer práctica de campo. Justo esto de sacar la libreta, no sacar la libreta, tomar notas en el espacio, no tomar notas en el espacio, ser conscientes de cómo se nos percibe, ¿no? Mientras estamos anotando cosas. Eh, no aplicamos cuestionarios. En ninguno de estos espacios se aplicaron cuestionarios justamente pues porque es raro, ¿no? La gente se incomoda y uno no quiere ser incómodo porque o sea, estás como invitado, ¿no? En casa ajena, no quieres llegar a incomodar a la banda. Eh, entonces, pues sí, igual yo en mi trabajo de campo que estoy haciendo para mi tesis, pues yo ya soy parte de la comunidad, básicamente, ¿no? O sea, como me invitan a los cumpleaños, soy amiga de varias personas, pero pues es un trabajo aquí en la Ciudad de México, es con personas disidentes, muchas mujeres, y pues es muy fácil que yo pase desapercibida en esos espacios, ¿no? O sea, que no sé, ni siquiera se pregunten si soy antropóloga. Yo voy a los eventos, yo voy a las conversaciones, yo voy a las reuniones y nadie me cuestiona el estar ahí, incluso si estoy tomando notas. Sí. Ok. Jesús, platícanos más allá de igual la pregunta esta inicial, pero se ve que tú, espero no equivocarme, Manu, tienes también algo de experiencia en trabajo de campo. Si recuerdas cuál fue como tu primer trabajo de campo, estabas nerviosón, no sabías qué hacer, cabrón, preguntar, cómo abordar, cómo describir, o una anécdota ahí curiosona de antropólogo inocente, cabrón, ¿no? De que la regaste porque hiciste algo que no deberías de haber hecho y después cómo recapitular y volver a jalar la confianza de las personas, cómo empezarse a ganar la confianza de las personas. Y si quieres ahí como juntarlo con la pregunta, cabrón, ¿no? Del manual. Me interesa el proceso de selección para decir que se ve que tengo experiencia en campo y me hace dudar si aparento una edad que no tengo o algo viste, una chispa en mis ojos viste para decir, este cabrón sabe. Pero me gusta la pregunta, justo andaba cuestionándome cuál fue mi primer, así, la génesis de mi pérdida de inocencia en campo Ándale. y no se parece en nada a lo que hice posteriormente, ¿no? Recuerdo que la primera experiencia fue en una clase de geografía. Estábamos visitando una de las misiones en Querétaro y pues la verdad fue más como un Cuernavacazo, pero en Querétaro. Un cenote de agua, meterse a bañar en agua con jabón biodegradable para no contaminar, dormir mucho, caminar dos, tres, volver a dormir, hacer entrevistas solo cuando comíamos y era un método bien distante a lo que realmente sé ahora y creo ahora que se necesita para hacer trabajo de campo, al menos producir una etnografía decente, entre comillas, ¿no? Que siempre se puede hacer una etnografía más rica después de que ya escribiste una, ¿no? Piensas cosas después en la almohada, pero cuando ya la escribes dices, oh, yo hubiera puesto esto. Sin embargo, el mismo error que tuve por haber nacido antes, pero no tuve acceso al manual cuando yo estaba estudiando. Tuve Caray. acceso una vez ya egresado y digo, si me hubiera esperado 5 años para nacer,
chance me hubiera tocado el manual, ¿no? Pero ni pedo, me tocó apechugarle. Y se me hace bien rico como comparar todo el rollo que yo me tocó aprender, no sé si a la mala o a la buena, con pues preguntando y cagándola en campo varias veces, ¿no? Rompiendo tensiones donde me costó que me expulsaran de campo alguna vez. eh, y no sé hasta qué punto el haber tenido la injerencia del manual en la educación hubiera cambiado ese perfil que tengo, pero para nada cambiaría mi experiencia en campo, ¿no? Sin embargo, se me hace bien rico el recurso del manual. Me acuerdo cuando lo leí, me acuerdo muchísimo un libro que tenían mis papás, así cuando leí 28 preguntas frecuentes sobre el método etnográfico, me acuerdo de un libro que tenían mis papás, el de 101 preguntas para ser más culto. Y dije, ¿es esta una suerte de 28 preguntas para ser mejor etnógrafo? Y yo digo que sí, pero es mi pensamiento, ¿no? Eh, y sobre esto de las experiencias, puta, pues es que he estado en muchísimos contextos. Estuve trabajando un tiempo con población en situación de calle en la Ciudad de México. Me tocó, ahorita para la tesis estoy trabajando con una comunidad ñañú en el Valle del Mezquital. Me tocó ir con varios compañeros aquí presentes a Sonora, a la Nación Yaqui. Me tocó igual trabajar en colaboración con Enriqueta en Tierra Caliente. A Chiapas nunca tuve el honor de ir, pero ojalá algún día pueda ir. Sin embargo, no sé si hay una fórmula mágica para decir así se hace campo en cualquier contexto, pero sí hay una fórmula mágica para hacerte preguntas básicas sobre qué se debería de hacer en campo. No, no el qué hacer, sino qué se debería o qué se podría hacer. Eh, y hay un chingo de vertientes, ¿no? Que veo saber hacer técnicas básicas de obtención de datos, eh, un rollo bien rico que tienen en el manual respecto a la personalidad, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en algunas pláticas con muchos compañeros he tenido, siempre me dicen que tengo una personalidad como bien curiosita, ¿no? Como para acercarme a la gente. Eh, tengo un humor raro, me cuesta acercarme a la gente, me cuesta generar rapport con la gente, y yo decía, pues es un rollo muy de ciudad, ¿no? Muy, esta personalidad solo está en la ciudad. Intentaba encontrar gente como mis amigos en las comunidades, porque era como una forma de generar confianza desde un lugar común y te desarmas en campo, ¿no? Te dices, pues lo que me funciona aquí en la ciudad, lo que me funciona en el Estado de México, donde vivo, donde me desarrollo, nunca va a funcionar en campo. Y es rico que no funcione, ¿no? Porque te hace desenmascarar este espejo que tienes de frente, que de una u otra forma el campo, la gente en campo, el lenguaje en campo, todo lo que sucede lejos de tu zona de confort, es una forma de enfrentarte a un espejo tuyo, ¿no? En el que logras verte a ti, logras ver a los demás y logras verte a ti a través de los demás, ¿no? Entonces te desarmas, te entregas al campo, a la comunidad, al lenguaje, pues como Dios te trajo al mundo, ¿no? Como el universo te trajo al mundo, y encontrar formas de vestiduras en el campo, siento que eso es lo más importante de toda chamba etnográfica y antropológica, ¿no? Y creo que ya me perdí un poco, pero esto es a lo que iba, ¿no? Como mm, creo yo que no se supone ni se supondría como ir siquiera con cronogramas súper estrictos respecto a qué hacen en campo, independientemente del contexto, sino saber cuáles son tus limitantes, eh, digamos, limitantes físicas, limitantes psicológicas, limitantes afectivas incluso, limitantes de tiempo, de dinero, de honorarios, y con eso un poco, diría yo, ir construyendo sobre la marcha en campo, ¿no? Cuando vas como muy cronometrado con hacer cosas, pierdes de vista muchas cosas que suceden en ese mismo momento por querer seguir tu cronograma mental. Entonces, eh, no sé, ajá, como aterrizar ahorita en este pensamiento.
Sí. Gracias, Caro. Gracias, Jesús. Verónica, yo no sé también si tú naciste antes y digo después, si no pudiste hacer tu primer práctica de campo, mi alegría con fuera del manual, ¿no? Pero yo quisiera también que trataras como de jalar la pregunta central a partir de una reflexión de cuando escuchaste por primera vez que había un laboratorio de Ujú. etnografía. ¿Qué pensaste? Dijiste, ¿esto me puede servir? ¿Cómo chingados se hace un laboratorio de etnografía? A lo mejor tu única experiencia en laboratorio era con una bata blanca en la secundaria, acá. Y después dijiste, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo va a funcionar? ¿No? ¿Cómo funciona un laboratorio de etnografía? Si ya tenías un poquito de experiencia etnográfica y de repente te encuentras con este rollo y caray, hubieran nacido después o antes, ya no sé, ya me perdió también el Jesús en los tiempos. Este, a ver, cuéntanos, Verónica González. Sí, bueno, pues yo tuve la fortuna, la verdad, de integrarme al laboratorio eh, justo cuando era la penúltima práctica, al parecer, ¿no? En Sonora y con los compañeros también que están aquí. Yo estaba entrando al doctorado de antropología aquí en la UNAM y que tal me dijo, no, pues me voy a ir a Sonora, voy a ir allá al territorio yaqui, que no es que ella bien emocionada, ¿qué tal? Porque pues es el territorio que ella ha trabajado, ¿no? Yo le dije, pues llévame, ¿qué tal? Llévame, llévame. Y me dijo, pues vamos. Y fui con ella, bueno, y con los compañeros, compañeras a esa estancia. Em, Efectivamente, el laboratorio ya estaba, o sea, ya tenía, me parece, 8 años, ¿no? Em, entonces, pues sí, evidentemente ellos ya tenían, o bueno, el trabajo de CTA ya tenía, o ya habían pasado varias generaciones por este laboratorio. Entonces, a partir de, digamos que de esta práctica, yo entiendo y sé del laboratorio, porque antes yo no tenía ningún referente del laboratorio, a ¿Y qué pesar de que es pensaste presencial, cuando dijiste, "Venga, hay un laboratorio, qué hay ahí? ¿Qué se que enseña? vamos a ¿Cómo se enseña?" experimentar. Pues Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, a mí me pareció la idea bastante, pues, mm, pertinente, buena. sí, sí, sobre todo pertinente porque en el trabajo que, digamos que del antropólogo, de la etnografía, del trabajo de campo, realmente llegas a campo sin saber qué hacer. O sea, puedes tener tus materias y tus clases y todo un recorrido antropológico, a lo mejor teórico, ¿no? Incluso práctico, pero nunca sabes cómo llegar a campo. Entonces me parece que es bastante pertinente, ¿no? Que existiera el laboratorio y sobre todo que existiera con alumnos de la licenciatura, que son los que se están formando, ¿no? Sí, yo ya tenía práctica en campo. Afortunadamente también tenía un acercamiento a otras poblaciones por la práctica de danza que yo hago. Esto me ha dado como herramientas también de cómo acercarme a las personas, de cómo integrarme, lo que mencionaban algunos, ¿no? Y las preguntas que habías hecho sobre si pasas desapercibido o no, si eres, eh, digamos que el intruso o no, yo creo que siempre eres el intruso. Pero la ventaja que nosotros tenemos, digamos, cuando somos profesionales de la antropología, es que sabes o puedes entender que vas con un objetivo, ¿no? Y que también te da la sensibilidad para poder ser con los otros. O sea, ser con otras poblaciones y porque es lo mismo que estás viviendo incluso, ¿no? O sea, no es que estén alejados o aislados de absolutamente todo, es una relación que puedes hacer, a lo mejor no fácil, no siempre es fácil, a lo mejor no es o sea, no entras a campo como a mí me pareció que entramos igual al territorio yaqui, pero yo creo que parte de lo que es el laboratorio y el resultado que es el manual da las herramientas bastante pertinentes para poder entrar a campo. Hacer etnografía e incluso escribir la etnografía, ¿no? Que también es un apartado que tiene el manual muy importante de cómo nosotros pues tenemos toda esa información, ¿no? Todo ese bagaje que ya nosotros hemos recuperado a lo mejor también de campo y ahora cómo lo escribimos, ahora cómo lo interpretamos, cómo lo analizamos y también cómo
podemos descubrir un estilo etnográfico escrito, ¿no? O sea, la narrativa que podemos utilizar. A mí me parece algo muy importante el hecho de, creo que es muy relevante y un eje importante en el manual y en el trabajo de campo, obviamente, el observar. O sea, el hecho de saber observar y saber también, como mencionaban también las compañeras, cómo integrarte, ¿no? A las relaciones, o sea, a hacer relaciones con las personas. Entonces, eh, bueno, justamente cuando yo entro al laboratorio, a esta práctica de campo en el territorio yaqui, yo estaba pasando por un momento, una etapa como, digamos que de no tener sorpresa ante las cosas. Creo que yo se lo comentaba a Keta, ¿no? Es que no, como que algo no sé qué está sucediendo, que no tengo sorpresa con las cosas que estoy viendo, a pesar de que es algo que digamos que no, o sea, no lo ves, ¿no? En otros lados. Tampoco eres, digo, tienes que pasar por muchas cosas para poder entrar al territorio yaqui y éramos muy conscientes de que estábamos ahí, que nos aceptaban ahí, que podíamos observar rituales o que podíamos observar otras cosas que generalmente no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido por la relación que tenía Keta y todo el trabajo que había hecho durante todos estos años. Eh, esa capacidad de sorpresa como que no la encontraba, ¿no? Entonces, parte también creo que de lo que experimentas en campo va generando como esta parte en la que se va construyendo, ¿no? Las formas o las estrategias de poder eh, trabajar en campo, ¿no? Hacer etnografía. Entonces, lo que sucedió justamente con el laboratorio es que yo pude observar también lo que estaban haciendo mis compañeros y lo que estaba haciendo Keta, ¿no? Obviamente, o sea, cómo yo podía reflejarme, ¿no? En esas cosas y por qué yo no tenía esa sorpresa, ¿no? Y bueno, y por qué también, a pesar de que de tantos años, ¿no? De haber visitado el territorio yaqui, Keta tenía esa emoción, ¿no? De sorpresa, de expresión, ¿no? Con las personas, con los rituales y volver a ver cosas, o sea, que veía cosas que a lo mejor había visto durante varios años, pero que al verlas de nuevo pues, encontré esto diferente, ¿no? Entonces me parece que eh, sí, justamente estas son como las herramientas que de pronto te sirven, ¿no? Y que vas también construyendo con los otros. En este caso, por ejemplo, no solamente con la población, sino con los propios compañeros antropólogos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, el manual, pues ahora yo recién se publicó, yo lo estoy leyendo y me parece una aportación a la antropología muy importante porque yo creo que no había un manual, hay etnografías escritas, pero no hay un manual en donde te acerque a ciertos puntos importantes que tú puedes reflexionar, trabajar en campo, cómo te debes comportar, ¿no? O sea, cómo lo de la parte económica, ¿no? A mí me pasaba mucho el hecho de, o sea, ya ni siquiera me decían, ¿no? Bueno, te voy a cobrar por la entrevista, ¿no? Sino que en el momento en que yo hice la entrevista y terminé la entrevista, me dijeron, bueno, pues mira, yo acostumbro que cada vez que llegan aquí, así gente como tú, ¿no? Curiosos, a hacer preguntas, pues me avientan una feria, ¿no? Y yo, órale, pero no sabes cuánto, y la persona a veces, y yo así como, ah, ok, sí, pues así como ya te dan la cantidad, ¿no? Pero tú no sabes qué tan, o sea, qué tan ético o no, o incluso si ya tienes a lo mejor esta experiencia, pues ya sabes, ya llevas tu dinerito y pues ya sabes que tienes que darles, ¿no? Pero son cosas que al final creo que este manual recoge, ¿no? De muchas otras experiencias eh, y nos ayuda también como a ir estructurando. Gris, gracias, Verónica. Gris, y si alguien más quiere por ahí, porque creo que esta es una pregunta que a lo mejor alguien puede también aportar. Y bueno, yo sé que tú no hablaste de la observación, tendría que ser solo Verónica, pero ¿qué tanto te ayudó a observar? Porque dice el piporro que la mirada es muy natural, ¿no? O sea, no, es innata, todos podemos ver, ¿no? Entonces, el manual, ¿qué tanto te sirvió para aprender a observar
y quitar este elemento innato de la frase del piporro de la mirada es muy natural, este, porque, y bueno, ¿qué tanto el manual nos ayuda a observar como antropólogos, a ponernos las gafas de antropólogo, este, y Ujú. no andar así como con la gafa de persona de la calle, digamos, así, este, y me llama la atención también este rollo, cómo discernir entre lo que la gente te quiere contar, quiere que escuches, y lo que tú tienes como un objetivo para poder platicar. ¿Cómo te ayuda el manual a separarlo, a juntarlo, a llevarla, a orientar la charla hacia ese que tú quieres y la gente te dice por acá? Porque escuchaba lo que nos decía Rachel, lo que nos dice Verónica, y hay pues bastantes anécdotas ahí de que, bueno, ahí vienen los antropólogos, saquen las máscaras, cabrón, saquen, guarden la televisión, porque estos güeyes vienen a preguntarnos sobre nuestras costumbres, y entonces pues tenemos que parecer, nativos, cabrón, ¿no? Tenemos que parecer como que estamos alejados saquen guarden el celular, y ahorita vamos a aparentar que somos otro para que nos den una lana y le caigan, ¿no? Eso pasaba, me parece que con los norteamericanos. Estas anécdotas. Gris, Pues Onofre, es tu tiempo. sí, gracias. Bueno, ponerse las gafas como antropólogo, creo que es algo, esa frase siempre la he escuchado desde que estoy en primer semestre de la licenciatura, de que tienen que ponerse las gafas del antropólogo. Y no usan Luego, lentes. Ah, tú nunca te los has puesto, mana. No manches. me da mucha curiosidad porque siempre es como ponerse las gafas del antropólogo, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué son estas gafas? Ajá. Entonces, bueno, yo todavía sigo cursando la licenciatura, ya es el último semestre, y todavía sigue esa frase de que qué observar, ¿no? ¿Qué estamos Ponte la observando? así. Ajá, así, unas falsas, ¿no? Para vernos. Entonces, siempre lo he pensado, ¿no? O sea, ¿qué estamos observando? ¿Para qué estamos observando? ¿Para quién estamos observando? ¿Y cómo Esto también observamos? Porque, o sea, ¿qué hay que observar? ¿Y cómo sabes si la observación que estás haciendo es buena o mala? Digo, la mirada es muy natural, tú puedes ver. Yo lo estoy viendo a ustedes y cómo es que puedo observarlos antropológicamente o observarlos así como mi mamá observa. sí, justo. Entonces, reflexionando como con los profesores, con tus mismos compañeros de las clases, el labor antropológico es observar las dinámicas que otra persona no está observando. Yo desde chiquita siempre me he caracterizado por siempre observar, observar, observar. Aparte de soy muy chismosa, ¿no? Entonces como que siempre es importante, ¿no? Observar y a mí siempre me gusta de que observar a la gente, o sea, te das cuenta, ¿no? Hasta de lo que traen puesto, a qué se dedican, a dónde van. Y entonces siento que eso es algo, son dinámicas que no todas las personas lo ven, o sea, tal vez uno de derecho o uno de medicina no se da cuenta de lo que está pasando en un contexto que una persona antropológica o sociológica o comunicóloga se dé cuenta, ¿no? Y cada quien lo está viendo desde una perspectiva. Entonces siento que observar el labor antropológico es lo más importante porque apenas que fuimos a la práctica de Chiapas, que fui como apoyo docente, me acuerdo que, o sea, los chicos estaban de que es que las entrevistas, las entrevistas, las entrevistas, o sea, duro y duro, duro. ¿Y qué tal les dijo, chicos? El dato, o sea, eso que están observando, tal vez no están consiguiendo que la persona se lo cuente, pero están observando la dinámica, están observando porque tal vez esa persona no se los quiso contar, tal vez era una persona que estaba vendiendo café y estaba muy ocupada, por lo cual no se pudo sentar contigo a platicar. Pero entonces ahí te das cuenta, ¿no? O sea, también estás tú interfiriendo en un labor, pero también pudiste haberle dicho a la persona, si puedo hablar contigo, tal vez puede ser en un momento en el que estés libre, estés así, pero también ese dato de estarle observando cuando está en su momento de venta, también creo que es muy importante. ¿Y qué tal era de que busquen el dato etnográfico, busquen su dato, porque no solo lo van a conseguir hablando, porque no somos periodistas, no somos, eh, Chismosos. ah, más o menos, a veces sí, ¿no? ¿Cómo Pero separar el chisme de lo que no es, de lo que es, digamos, antropológicamente observable? ajá, justo, y ahorita con lo que también habías comentado de lo de discernir, yo me acuerdo que mi primera práctica de campo fue en Tierra Caliente.
y todos íbamos así, porque aparte pues la zona, como que todos íbamos de la manita, casi casi con los adjuntos, con Queta y Atilano, íbamos así de la manita. Con sus Entonces, sombreros, parecían ajá, y no, turistas, sus sí, gafas sí, sí, oscuras y de sus verdad tenis llevábamos nuevos. sombreros. Eh, y nos costaba, ¿no? Creo que aparte éramos un grupo muy chiquito, mayormente mujeres. Entonces sí, no, nos costó, ¿no? Como desarrollarnos, a ver quién nos acercábamos, a quién no. Y me acuerdo muy bien que en una feria que visitamos nos sentamos a comer y de repente alguien se nos acercó que ya sabía que estábamos, como que toda la gente se enteró que éramos antropólogos y se acercó y nos contó toda su vida y nosotros no preguntamos nada. Pero pues tampoco estábamos buscando en ese momento información porque estábamos en la feria, ¿no? Estábamos jugando, estábamos observando nada más. Y nos contó toda su vida y fue como increíble, ¿no? Fue como de que nos sentamos, alguien se acercó y como decir, de algo tan sencillo conseguimos una historia de vida completa casi casi. Entonces, pero también a veces no sabíamos como que ya queríamos ir un poquito porque las cosas que nos estaba diciendo eran muy interesantes porque era gente que me acuerdo que nos habían dicho que ya vivían en la ciudad, pero que ellos habían crecido ahí y nos contó como toda la dinámica de la feria, de cómo había cambiado, porque antes eran bicicletas y ahora eran motos, ¿no? Y ya cuando la gente, la señora y el señor nos empezaron a contar de eso, ya como que agarramos, nos pusimos de nuevo los lentes antropológicos y ya sacamos las preguntas, ¿no? De que, pues, por qué no? Y me acuerdo que ya iba, la señora se iba, se divagaba, pero siempre tratamos de regresarla, ¿no? Y como, o sea, no de regresarla como tal, sino como de decirle, como acercarle de que, como preguntas más concretas, pero no directas, porque también me acuerdo que estamos viendo mucho las entrevistas informales, medio semiformales, formales, y a mí nunca me ha gustado llegar con un guión, con una libreta y tener de que mis preguntas anotadas, no, la verdad no. Una vez me dijeron que debería de hacerlo, pero no, o sea, yo soy una persona que prefiere tener conversaciones normales que tener conversaciones, o sea, sí quiero sacar un dato, ¿no? Pero que salga natural, porque también está toda la onda que comentaba esta Vero sobre el precio, ¿no? Sobre pagar, o tal vez lo que recibimos, pero pues no sé, es muy complicado porque entra toda la ética antropológica, o sea, acercarnos a la gente, nos estamos interfiriendo en sus procesos, en su tiempo, y nosotros solo somos, una vez vi un meme de que una señora viviendo su vida normal, corriendo, y un antropólogo detrás de ella, ¿no? Entonces eso me dio mucha risa porque sí dije, sí, tenemos razón, o sea, somos unas personas como esos mosquitos que están siempre ahí rodando, rodando, y la gente se queda nada más como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a veces siento que funciona mucho abrirse más, que también te conozcan a ti como persona para poder conseguir ese rapport o al menos ese dato que estás buscando. Entonces siento que a veces es muy complicado separar la información de lo que nos cuentan, pero al final si tienes una plática maravillosa, siento que toda información cuenta, todo es valioso, no, o sea, sí vas a lo concreto, pero todo es valioso y ya cuando tú veas tu grabación, si es que hiciste grabación o tomaste notas, puedas sacar tus datos concretos, pero yo siento que es darle chance a la persona de que hable, ¿no? O sea, porque luego mucha gente, una vez nos pasó con una señora de que, ay, ustedes nos entrevistaron de que hace un año que en una materia de religiosidad, y dice, ay, ¿cómo van? Y me acuerdo que le entrevistamos porque estábamos buscando información sobre la Santa Muerte, pero la señora no tiene nada que ver con eso. Y a ella se le pareció como que muy importante que unos chicos la entrevistaran, ¿no? Como que ella se sintió de que en primer mundo en Hollywood y verlo y cuando nos reconoció de que, ay, yo me acuerdo de ustedes me entrevistaron, fue algo muy bonito, ¿no? Porque también le dejas a las personas algo, ¿no? Como que para alguien fue importante, para alguien es importante la información que le estoy dando y siento que también eso es algo bonito de la antropología, ¿no? Que puedes dejarle algo a la gente, como esa gente también te puede dejar algo a ti. Y siento que eso es lo que nos hace observar, ¿no? Ok. Esa sería Gracias, mi... Liz. Iker, eh, ya escuchaste a los camaradas, a las colegas, a los colegas aquí conversar y compartir su experiencia. Eh, si tú tendrías que decirle a alguien,
a un iniciado de primer semestre o saliendo de la prepa que quiere estudiar antropología? ¿Y cómo recomendarías el manual, cabrón? Que le digas, este manual es la neta por esto y por esto y por esto, cabrón. Me sirvió por esto, por aquello. ¿Cómo venderías el manual, cabrón? Pues yo creo que a diferencia de otros libros de metodología o al menos otras lecturas que hemos tenido a lo largo de la carrera que hablan de la etnografía, yo sentí que el manual tiene pues un estilo pues muy ligero que está precisamente dirigido a nosotros, a los estudiantes que estamos todavía iniciando un poco a adentrarnos en el trabajo de campo. Y me parece también muy padre que muchas de las cosas que yo iba leyendo en el manual decía, ah, esto ya me lo había contado Enriqueta en algún momento, ya nos había contado esta anécdota. Esto lo vimos en un grupo focal en alguna discusión sobre metodología. Entonces, la verdad lo sentí muy cercano y creo que tiene un estilo, diseñado precisamente para los que apenas estamos, iniciando, ¿no? Y creo que, pues, al final es fruto de este gran proyecto que fue el Laboratorio de Etnografía, que como comentaban compañeras y compañeros aquí, pues nos permitió a muchos iniciarnos justamente en esta parte del trabajo de campo, nos dio la oportunidad de conocer la alteridad, al igual que, como comentaba Pau, la primera práctica de campo que tuve fuera de la Ciudad de México fue justamente en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que pues al final es un lugar también muy significativo para la antropología mexicana porque es la cuna, pues como tal, donde empezaron los pininos de la antropología nacional. Entonces, pues la verdad fue una experiencia muy rica. Después también tuve la oportunidad de estar con los compañeros en el territorio yaqui. Y yo creo que esa ha sido la práctica de campo más enriquecedora que he tenido porque nos enfrentó, digamos, a una alteridad radicalmente diferente, al menos para nosotros que somos chilangos, ¿no? Que somos muy del centro de México y que a veces creemos que todo México es la Ciudad de México. Pues sí fue enfrentarnos con una realidad completamente diferente, con dinámicas muy distintas, con luchas muy diferentes, con un pueblo que pues ha sufrido también un montón de vejaciones a lo largo de su historia y pues acercarnos a eso fue, la verdad, una experiencia invaluable que no solamente nos formó en lo metodológico, sino que nos hizo también pues crecer como seres humanos y recordarnos que pues si estamos estudiando antropología de alguna manera es porque tenemos pues un compromiso con las personas que estamos estudiando de alguna manera y pues no sé, quizá no perder de vista que si estamos interpretando la realidad social o tenemos estas herramientas metodológicas con las que nos hemos formado, pues hay que hacer algo con ellas, ¿no? Y sobre todo en este momento coyuntural tan fuerte que estamos viviendo, este, pues no sé, a hacer un poco la invitación a que no olvidemos que tenemos un compromiso con las personas, ¿no? Y pues sí, yo creo que un poco eso, decir que pues este manual es fruto de muchas generaciones que estuvimos trabajando con Enriqueta en el laboratorio de etnografía y pues de un montón de experiencias en campo que hemos tenido y que pues hemos tenido la oportunidad de vivir, ¿no? Gracias, Iker. Yo sé que ustedes no me preguntaron, pero déjenme decirles que yo traía ya un poco una experiencia de trabajo de campo. Ya me voy, ahora sí que ya me ganaron y me voy a abrir. Son buenos antropólogos y voy a confesarles algunas cosas íntimas. Yo fui misionero mormón cuando tenía 18 años y era una persona diferente ahora. Ay, sí, ahora soy indecente. Y ahí aprendí a ganarme la confianza de las personas por 2 años. Y esa forma de ganarse la confianza de las personas, por supuesto, tenía un objetivo, pero a veces no era el principal, que decir, era predicar y era convertir a las personas, sino era que ellos sintieran que éramos parecidos a ellos, no romper sus creencias. Y a partir de esto, le llamaban en la estrategia de los misioneros ganarse la confianza, generar empatía. Entonces, cuando yo hice mi primer trabajo de campo, a diferencia de mis colegas, que algunos eran como ustedes, pues yo traía esta onda de, pues a mí no me interesa ahorita saber sobre religión, sobre el pulque, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la migración. Ahorita lo que yo quiero es platicar de la vida cotidiana y que te des cuenta que yo también tomo café, cabrón, y me da frío
y estoy viendo esta película, ¿no? Porque no había series en esa época, este, y también me llamo Vázquez, ¿no? Es decir, que la gente se diera cuenta que somos iguales, cabrón. Y ese que somos iguales me permitía a mí entrar 2 semanas después. A lo mejor no tenemos tiempo porque tenemos una semana para estar en el campo, como decía Mara, ¿no? Pero si tenemos chance, yo creo que es fundamental este generar, el ganarse la confianza de las personas, ¿no? Creo que también el hecho de no romper las creencias nos permite acercarnos y como Queta, pues ser muy sinceros, ser naturales como somos, cabrón. Y eso también eso genera que la gente tenga súper confianza en nosotros, que no seamos falsos, ¿no? Que seamos como somos y nos riamos y la gente, insisto, se dé cuenta que tenemos también dolencias y también querencias, pues, ¿no? Y sobre todo esto, que como dejar que la vida pase, cabrón, que la vida pase, la vida cotidiana de las personas pasen, y no estar como tratando de meternos a huevo y querer sacar información, sino la información regularmente viene entre renglones, ¿no? Y efectivamente hay que ver lo observable, hay que apuntar lo observable, y entonces regresar a la teoría, hacer preguntas en base yo diría esto de la pregunta del observable. ¿Cómo aprendemos a observar? Pues a través de la teoría. La teoría nos va a permitir generar preguntas. Las gafas antropológicas son la teoría, ¿no? Es la etnología. Y entonces esto nos va a ayudar a tener una mirada diferente en el campo, una mirada que nos permita hacer, insisto, las preguntas pertinentes, no a las personas, a nosotros mismos para saber qué carajos. Y a diferencia de lo que pasaba con la sociología que estudiamos Queta y yo, la sociología construye sus objetos a priori, desde el gabinete. Y la ventaja de la etnografía es que el objeto se construye en el campo. El objeto nos habla, cabrón. Y llegar a hablar con el objeto no es andar pachecos, sino reconocer qué es lo que queremos, lo que la realidad quiere que nosotros compartamos con los demás. Es como cuando tenemos una relación, ¿no? Y ya tenemos una relación tan, tan profunda, digamos, con una persona que ya sabemos el gesto, que ya conocemos qué quiere sin que nos lo diga. Y eso puede pasar con la realidad. Déjenme decirles que puede pasar con la realidad. La realidad nos puede hablar y hacernos gestos y decirnos, yo quiero que usted humildemente, usted humilde antropólogo Lerma, pues comparta con los demás esta parte de mí, ¿no? Eso es un asunto que se aprende, digamos, con la experiencia, es un asunto que se aprende a investigar investigando, no hay otra fórmula. A mí me dijeron, le decía yo a Queta, el trabajo de campo no se enseña en el aula, cabrón. El trabajo de campo es aventarte a la alberca y nadas. Ya después te diré si tu patalear es bueno, si tu observación es mala y estás hundiéndote, tienes que aprender cómo bracear, ¿no? Pero no hay una fórmula, digamos, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo cerramos esta charla? ¿Cómo concluyes esta conversación, Miqueta? Pues, gracias primero por el espacio. La verdad, fue muy interesante escucharlas y escucharlos, sus apreciaciones sobre el manual y sobre el trabajo en el laboratorio. Pues a mí me gusta decir que la intención que hubo en el laboratorio que dio origen a este manual siempre fue organizar prácticas chingonas, ¿no? Porque yo siempre que fui a prácticas donde llegabas y te soltaban. Y ahí hazle como puedas. Si quieres, saluda, si quieres, levántate temprano o tarde, ve dónde comes, haz lo que quieras y ya a ver qué alcanzas a ver. Y no está mal, creo que es una forma de aprender, pero creo yo que se desaprovechaba mucho el tiempo. Y muchas cosas que uno pudo haber aprendido previamente, pues no tuvo acceso a ellas porque no había quien te dirigiera la mirada, cómo aprender a observar, que eso es algo que sí se tiene que aprender. Es algo que me gusta mucho que dice, ay, ¿cómo se llama esta investigadora? Alicia Barabas, ¿no?
Dice que la etnografía es una observación entrenada y dirigida. Y creo que ese entrenar era parte de lo que a mí me interesaba que se reflejara en las prácticas. Y bueno, se fue haciendo pues un ejercicio que se hizo 2 veces al año durante 8 años, o sea, fueron casi 16 prácticas. Estábamos haciendo la cuenta el otro día y se formaron más de 300 estudiantes en estas prácticas. Entonces, realmente fue un trabajo exitoso y en el que constantemente surgían dudas. Dudas que uno siempre ha tenido. ¿Qué es la etnografía? Todo el mundo puede hacer etnografía o no. Todos tenemos cualidades para hacerlas. Cómo delimitar la observación, etcétera, ¿no? Entonces, esas preguntas que parecen básicas y que uno espera que los estudiantes resuelvan cuando van a campo, pues no siempre se resuelven en campo. Hay que saber cómo verlo, ¿no? Cómo observarlo. Entonces, bueno, esa es la intención del manual. Me gustó mucho. Y bueno, creo que el manual justamente se llama manual porque cuando platiqué con Gustavo Peñalosa, ¿cómo podíamos llamarle a este libro? Él me dijo, pues ponle manual. ¿Por qué manual? Me dice, porque el manual es algo que se maneja a mano. Me dijo, no, pues, al principio teníamos como 60 etnografías para reseñar o para poner fragmentos, porque además el manual tiene una parte de preguntas y una parte de fragmentos de etnografías importantes o que nos parecen bien escritas. Al principio eran 60. Y me dijo, no, 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 la idea de manual es que se pueda manejar a mano, que te lo puedes llevar a todos lados. Entonces tenemos que reducirlo y que sea realmente un manual. Y con preguntas muy específicas, ¿no? Entonces creo que el manual justamente no es un libro de instrucciones, sino es un libro que principalmente te lleva a preguntarte, si lo lees con atención, es ¿quién soy yo? ¿No? O sea, para poder hacer etnografía, la pregunta más importante es ¿quién soy yo y cómo negocio mi interacción? Porque lo que te lleva a pensar el manual es justamente quién soy yo con mi identidad, con mi personalidad, con mis creencias, con mis miedos, con mis prejuicios, cuando me presento a campo. Y con ese que soy yo, sin renunciar a ser quien soy, ¿qué es lo que puedo llegar a ser realmente? ¿Hasta dónde puedo llegar a arriesgarme para obtener un dato, para producir un dato? ¿No? Entonces, algunos ejemplos que se manejan en el manual es que, por ejemplo, hay gente muy arriesgada que dice, a mí no me importa meterme con el crimen organizado si voy a obtener el dato de cómo una bruja bendice un revólver, ¿no? Pero habrá quien diga, no, yo sinceramente sí no le entro. Yo prefiero trabajar con niños y con niñas o con infancias porque siento que tengo una mejor interacción con estas personas, ¿no? Habrá quien diga, bueno, pues es que yo tengo un montón de recursos y la manera en que yo interactúo, pues es con dinero. Y habrá quien diga, no, pues es que eso es una economía del dato. Mejor yo prefiero interactuar de una manera en la que establezca una relación horizontal en la que no haya dinero de por medio, pero sí intercambio a lo mejor de objetos, de víveres. Yo siempre les digo, nunca lleguen a una casa con manos vacías. Siempre que lleguen a una casa, lleguen con una fruta, con un vaso de leche, con una bolsa de pan, con un pastel, con algo, porque la gente se da cuenta que uno no llegó de improviso, sino que uno llegó realmente pensando en algo que pudiera agradarles. Y cuando uno llega así, la gente ya no te pide dinero. La gente está pensando que vas a llevar algo para convivir, para que en ese momento se comparta, para que en ese momento se saboree. Entonces creo que es una dinámica en la que uno debe ver cómo negocia su interacción. Entonces creo que principalmente la pregunta que allí el manual es esa, ¿quién soy yo? Y cómo interactúo yo a partir de esa persona que soy. Y a partir de ahí también ver cómo puede uno observar la otredad o la alteridad, ¿no? Es decir, cómo observamos a las otras personas y qué encontramos de similitud para conectar con ellas y qué encontramos tan distinto que sabemos que nos choquea, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a unas chicas cuando fuimos a Guerrero, a quien fue a Guerrero se acordará, que había una borrachera de los músicos y de las chavas que tocaban música también. Y en la noche las chavas se querían quedar a seguir tomando con sus amigos músicos. Y las chavas de la facultad estaban muy preocupadas porque las chicas no se estaban cuidando, estaban preocupadas por su seguridad. Se llevaron una de las chicas a su dormitorio para que los otros no abusaran de ellas. Y la chava se les escapó. Y antes de llegar con sus cuates, va y me dice, oye, ¿qué pedo con tus alumnas? Le tienen un montón de miedo a la gente. Son mis cuates con los que siempre chupo, con los que aquí me quedo hasta que amanece. ¿Por qué les tienen miedo? Yo estoy bien aquí con ellos. Claro, porque en ese momento uno encontraba un punto de conexión con otras estudiantes en las que veía que había un problema de inseguridad.
pero las otras personas no lo observan así, no lo perciben de esa manera. Entonces, el choque cultural entre las cosas en que nos parecemos y las que no nos parecemos remite mucho al comentario que tú hacías. O sea, puede parecernos que hay cosas que son tan agresivas que pueden romper nuestra significación de las cosas. Pero debemos entender también que nosotros y nosotras estamos por un momento ahí y que la vida va a seguir y que muchas cosas no las podremos resolver y que es parte de su interacción. Y eso es el dato, ¿no? El dato no es lo que la gente nos dice, porque si le hubiéramos preguntado a esta chica, ¿tú crees que los hombres y las mujeres, los hombres respetan a las mujeres? Te van a decir, no, seguramente que no. Pero cuando ya Sí, ves la interacción te das cuenta que hay así, otros niveles de confianza que uno no identifica. así es. Entonces, justo una de las cosas que comentamos en el manual es que nosotros no recogemos datos, sino que producimos datos, ¿no? Producimos datos a través de la observación del contexto, producimos datos con lo que la gente no nos dice, pero nosotros observamos, ¿no? Así es. Una vez en un curso que tuvimos de escritura creativa, hace como 2 años, que todavía no estaba en boga el discurso, pero yo les dije, dentro de 1 o 2 años vamos a tener una intervención gringa. Y, ay, ¿cómo sabes? Porque sonó como raro, como, ¿por qué está diciendo esto esta loca, no? Bueno, es que la gente no me estaba diciendo eso, no estaba en los noticieros, no aparecía en ningún lugar, pero yo ya lo veía en la frontera sur. Y no porque la gente lo supiera, porque la gente del lugar ni lo sabía, pero observaba. Observaba gentes, observaba prácticas extrañas, observaba relaciones políticas cuestionables, observaba una intervención desde otros países que estaban ahí presentes y que la gente misma no las identificaba. Porque la producción del dato es justamente eso, ver lo que los demás no ven y armar como un mapa, como una especie de geopolítica, pero en micro, donde dices la presencia de esto, de esta actitud, de este desplazamiento, de estas opiniones, no son fortuitas. Detrás hay algo que las está moviendo y es nuestro papel producir ese dato, también de macro y micro, este diálogo entre lo macro y lo micro, hasta llegar a ciertas conclusiones que nosotros podemos tener con esos ojos de antropólogos y antropólogas que tenemos, Ajá. que es la interpretación teórica, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas aparecen en el manual. Hay otras que no aparecen ahorita que habla Vero, de, por ejemplo, la falta de sorpresa. Creo que a mí, pues sí, yo siempre que voy a territorio ya aquí me sorprenden cosas y me acuerdo mucho de un dato de que ya se había acabado la fiesta de la Semana Santa y había un chorro de basura por todo el lugar donde se había desarrollado la fiesta. Y entonces algunos alumnos y alumnas querían recoger la basura porque son muy ecológicos, ¿no? Y cuando intentaron hacerlo, llegó el jefe de los caballeros y les dijo, no recojan la basura, porque no es basura, son flores. Porque para ellos la basura que dejaba la Semana Santa eran bendiciones que les dejaba la gente para que hicieran el fruto del siguiente año. Uno se puede dar cuenta que en algún momento toda esa basura debió ser orgánica. En algún momento de la historia no había papel, no había plástico, no había desechos de basura y seguramente la gente llegaba con frutas de plátano, no sé, de sandía, de melón, de naranja, de otros lugares y claro, eso servía como un nutriente. Lo único que quedó es la idea de que son flores, pero realmente la basura ha sido desplazada por desechos industriales, Por ¿no? un cel. Sin embargo, el simbolismo permanece ahí. Ese tipo de sorpresas, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué me llega? No es que estén locos, ¿no? ¿Qué es lo que me dice este dato que alcanzo a encontrar? Ellos no me dijeron, o no nos dijeron, porque yo ni estaba en ese momento, ellos no nos dijeron, es que es la basura orgánica que después nos va a permitir hacer una composta que nos va a ayudar a producir en el desierto. No, pero ejercicio de uno como etnógrafo es, ¿por qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Qué debió ser en el pasado? Ver lo diacrónico y lo sincrónico para encontrar esos enlaces que nos permiten interpretar. Por eso el dato es una producción, no es una recolección, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas ideas que son las que están constantemente en el manual son como pequeñas pistas que no le dicen a un estudiante y a una estudiante cómo hacer el trabajo de campo, sino que te dicen, ¿quién eres tú para negociar tu interacción? ¿Y de qué cosas te puedes servir para ver qué es lo que sí puedes investigar en donde seas exitoso y exitosa? Todos pueden hacer trabajo de campo, todos. Hasta la persona que tiene menos posibilidades de comunicación puede hacer una autoetnografía del cuerpo, de su propio cuerpo, ¿no? Como esta chica que hizo su autoetnografía de la obesidad, ¿no? No quepo en los asientos,
no quepo en el metro, los aviones no están hechos para mí, toda la ropa cuando voy dice unitalla, pero ya me di cuenta que unitalla no es que le queda todo, sino que nomás hay una talla y esa talla pues es para la que le quede, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer cuando uno descubre primero quién es uno y cómo puede interactuar con la otredad, ¿no? Que a veces puede ser la mismidad, ¿eh? Entonces, creo que de esas cositas está lleno el manual para pensar. Y pues muchas de las reflexiones que han dicho aquí me parecen pues muy interesantes porque siento yo que lo que han expresado aquí mis colegas es algo que no pensé de lo que fueran a hablar. Y que me gusta mucho que lo hayan dicho, ¿no? O sea, que no solo es un texto metodológico para quienes van a leer lo que nacieron en el momento correcto para llegar a conocer este trabajo, sino que también es como una bitácora de recuerdos para quienes participaron, ¿no? Para quienes participamos. Creo que es un texto que remite mucho a las cosas que compartimos y que vivimos, que fuimos un montón, mínimo, como les decía, mínimo unos 300, que seguro vamos a encontrar en este texto algo para mostrar cómo aprendimos y cómo ahora podemos ayudar a otros y a otras a seguir promoviendo el método etnográfico desde la creatividad, ¿no? Qué bonito. Sí, qué bonito, ¿no? O sea, digamos, además de priorizar lo observable, que es lo que yo resumiría de lo que nos dijiste, pues también se observan ellos, ¿no? Todos los participantes en el texto. Sí, Y eso es muy chulo, ¿no? sí. Bueno, camaradas, compañeros, colegas, muchas gracias por su participación. Fue un placer tenerlos aquí en la bitácora y espero que la gente también le parezca muy interesante lo que charlamos y que busque rápido su manual antes de ser antropólogo para no andarla regando como Jesús, como Said, como Rachel, como Iker, como Verónica, como la propia Keta, Mara y Paola. Y sean mejores antropólogos, casi como Daniel, ¿no? Que él ya venía ya muy, muy chingón a su primer trabajo de campo. Camaradas, yo les mando un abrazo y muchas gracias por su participación. Ojalá puedan rápido abrir sus micrófonos y despedirnos. Muchas gracias, Said. Gracias, ¿qué tal? Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas Qué lindo gracias por verles. todo. Hola. Quedemos encimados, no Gracias. importa. Ay, no. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Bueno, pues ya salió la maestra Queta ahí a regañarlos porque no parecían, estaban con su inocencia. A ver si no sale la carita de Queta diciendo, Iker, Gris, que ya había pasado 2 veces. Me vale madre, que vuelva a pasar Gris, chingar, yo no la vi. Tu apellido, Gris, a ver, Onofre, tienes un menos 10 puntos. Pues muchas gracias.